En la primavera de 1945, los equipos de inteligencia aliados recibieron órdenes específicas: encontrar y destruir un avión antes de que cayera en manos soviéticas. No era una orden rutinaria. Era urgente. Era clasificada. Y el avión en cuestión ni siquiera había entrado en producción en serie. ¿Qué tipo de máquina provoca ese nivel de pánico en los vencedores de una guerra? Una que cambia las reglas de todo lo que vendrá después. Para entender lo que estaba en juego, hay que retroceder a 1944. Alemania estaba perdiendo la guerra aérea. Lo sabía. Sus generales lo sabían. Y sus ingenieros también lo sabían. Los bombarderos aliados cruzaban el espacio aéreo alemán casi con impunidad. El Messerschmitt Bf 109 y el Focke-Wulf 190, que habían dominado los cielos europeos en los primeros años del conflicto, ya no eran suficientes. Los nuevos cazas aliados, el P-51 Mustang con sus tanques de combustible auxiliares, escoltaban los bombarderos hasta el corazón mismo del Reich. Las pérdidas de la Luftwaffe eran insostenibles. En ese contexto de desesperación estratégica, el Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, comenzó a financiar con urgencia proyectos que en tiempos normales habrían tardado años en aprobarse. Proyectos radicales. Proyectos que desafiaban la lógica convencional del diseño aeronáutico. Proyectos que, en algunos casos, bordeaban lo que la física permitía en aquella época. Uno de esos proyectos llevaría el nombre de Orten JU 229. Y lo que sus creadores construyeron en un hangar oculto en el centro de Alemania dejó a los ingenieros aliados sin palabras cuando finalmente lo encontraron. Los hermanos Reimar y Walter Orten no eran ingenieros convencionales. Desde la década de 1930, habían obsesionado a la comunidad aeronáutica alemana con una idea que la mayoría consideraba demasiado radical para ser práctica: el ala volante pura. Sin fuselaje. Sin cola. Solo un ala que lo era todo al mismo tiempo. La estructura, el motor, la cabina, el armamento. Todo integrado en una sola superficie aerodinámica. Habían construido planeadores con esa configuración desde 1931. El JU-1, el JU-2, el JU-3. Cada uno refinando el concepto. Cada uno demostrando que la idea no solo era viable, sino que ofrecía ventajas aerodinámicas que los diseños convencionales simplemente no podían igualar. Una resistencia aerodinámica extraordinariamente baja. Una eficiencia de planeo superior. Y algo que en 1944 se volvería crucial: una silueta radicalmente diferente a todo lo que los radares aliados estaban calibrados para detectar. Pero los planeadores no ganan guerras. Los aviones de combate sí. En 1943, Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, emitió lo que se conoció como el programa 3X1000, un requerimiento para un avión capaz de transportar 1000 kilogramos de carga útil, a 1000 kilómetros por hora, con un alcance de 1000 kilómetros. Nadie en la industria aeronáutica alemana creía que fuera posible con la tecnología existente. Nadie excepto los Orten. Reimar Orten presentó sus cálculos. Argumentó que su diseño de ala volante, propulsado por los nuevos motores turborreactores Yankees Jumo 004B, podía cumplir con esos requisitos. O al menos aproximarse a ellos más que cualquier otro diseño disponible. Göring aprobó el proyecto. El Orten JU 229 recibió financiación prioritaria. Lo que siguió fue uno de los programas de desarrollo más acelerados y caóticos de la historia de la aviación alemana. El primer prototipo, designado JU 229V1, fue un planeador sin motor construido para validar la aerodinámica básica del diseño. Voló por primera vez en marzo de 1944 en Göttingen, pilotado por Erwin Siller, un piloto de pruebas experimentado que había trabajado anteriormente con los Orten en sus planeadores anteriores. Los resultados fueron alentadores. El comportamiento en vuelo era manejable, aunque Siller reportó características de control que requerirían adaptación. El avión respondía de manera diferente a todo lo que había volado antes. No había superficies de cola que ofrecieran la estabilidad familiar. Todo dependía de los alerones divididos y los frenos de arrastre integrados en el ala. El segundo prototipo, el JU 229V2, sería el primer ejemplar con propulsión. Los ingenieros instalaron dos motores Yankees Jumo 004B, los mismos turborreactores que impulsaban al Messerschmitt Me 262, el primer caza a reacción operacional del mundo.
Cada motor producía aproximadamente 900 kilogramos de empuje. Para un avión con la resistencia aerodinámica reducida del diseño Orten, eso era suficiente para alcanzar velocidades que ningún caza aliado podía igualar en 1944. El JU-229V2 voló por primera vez en diciembre de 1944, desde el aeródromo de Oranienburg, al norte de Berlín. Siller estaba nuevamente en los controles. Los primeros vuelos confirmaron lo que Reimar Orten había predicho en sus cálculos. El avión alcanzaba velocidades superiores a los 800 km por hora en vuelo nivelado. Era más rápido que el Me-262 en ciertas condiciones. Y su silueta, vista desde abajo, era casi imposible de identificar visualmente como un avión de combate convencional. Pero aquí es donde la historia se complica. El JU-229V2 no era un avión terminado. Era un prototipo en el sentido más crudo de la palabra. Sus sistemas eléctricos eran rudimentarios. La cabina no estaba presurizada. El tren de aterrizaje, del tipo de rueda de nariz tricíclico, un diseño inusual para la aviación alemana de la época, mostraba problemas de resistencia estructural. Y los motores Jumo 004B, que la Luftwaffe ya conocía bien a través del Me-262, tenían una vida útil operacional extremadamente corta y eran delicados en condiciones de vuelo extremas. El 18 de febrero de 1945, Erwin Siller despegó en el JU-229V2 desde Oranienburg para una sesión de pruebas rutinaria. No regresó. Uno de los motores falló poco después del despegue. En los aviones convencionales, la pérdida de un motor en una aeronave bimotor crea un par asimétrico que el piloto puede contrarrestar con radar y compensadores de control. En el JU-229, sin superficies de cola convencionales, el control asimétrico dependía exclusivamente de los sistemas integrados en el ala. Siller perdió el control. El avión entró en una espiral y se estrelló cerca de Oranienburg. Siller murió en el accidente. La muerte de Siller fue un golpe severo para el programa. Era el piloto que mejor conocía las peculiaridades del diseño. Su experiencia con el avión era irreemplazable en esa etapa de desarrollo. Pero el proyecto no se detuvo. No podía detenerse. La situación militar alemana era demasiado desesperada. Walter Orten, el hermano más orientado hacia los aspectos militares y organizativos del proyecto, presionó para continuar. Existían ya varios prototipos adicionales en diferentes etapas de construcción. El JU-229V3, que incorporaba modificaciones basadas en las lecciones aprendidas con el Quinto II, estaba casi completo en el taller de Friedrich Roda, en Turingia. Este tercer prototipo era el más avanzado. Incluía una cabina ligeramente rediseñada, provisiones para el armamento previsto, 4 cañones MK-108 de 30 mm, y refuerzos estructurales en puntos críticos identificados durante las pruebas del Quinto II. Y aquí entra un elemento de la historia del JU-229 que ha generado debate entre historiadores durante décadas. Reimar Orten afirmó posteriormente, en entrevistas realizadas después de la guerra, que la mezcla de carbón vegetal incorporada en la estructura del JU-229 no era solo un elemento constructivo. Afirmó que tenía propiedades de absorción de ondas de radar. En esencia, que el JU-229 era, en parte, un avión furtivo avant la lettre. Esta afirmación fue tomada lo suficientemente en serio como para que, en 2008, el canal National Geographic financiara un estudio realizado por ingenieros de Northrop Grumman, el fabricante del bombardero furtivo B-2 Spirit, el descendiente conceptual más directo del diseño de ala volante de los Orten. Los ingenieros construyeron una réplica del morro del JU-229V3 usando materiales similares a los originales y lo sometieron a pruebas de firma de radar. Los resultados fueron ambiguos pero sugerentes. La réplica mostraba una reducción de la firma de radar en algunas frecuencias específicas. No era furtividad en el sentido moderno, pero representaba una reducción detectable, posiblemente suficiente, según los cálculos del equipo, para reducir el tiempo de detección por los radares británicos Chain Home de 37 minutos a aproximadamente 19 minutos. En el contexto de una guerra donde los minutos significaban la diferencia entre interceptar un raid de bombarderos o no, eso no era trivial. Pero esta es precisamente la clase de afirmación que debe manejarse con cuidado. Los documentos de diseño originales no mencionan explícitamente propiedades de absorción de radar como objetivo de diseño.
Y Reimar Orten hizo estas afirmaciones décadas después de la guerra, cuando ya conocía el desarrollo posterior de la tecnología furtiva. La posibilidad de que estuviera reinterpretando retrospectivamente decisiones de construcción que tuvieron motivos puramente estructurales no puede descartarse. Lo que sí es documentado es que, en los últimos meses de la guerra, la Gothaer Wagenfabrik, la empresa seleccionada para la producción en serie del JU-229, recibió un pedido inicial. Los planos del JU-229V3 sirvieron como base para la versión de producción, que recibiría la designación Gotha Go 229. Se estimaba que podrían construirse 24 ejemplares en el corto plazo. Nunca se construyeron. El tiempo se acabó antes de que la producción pudiera comenzar. Mientras tanto, los aliados sabían que algo importante estaba ocurriendo en los talleres alemanes. La inteligencia aérea aliada había identificado el programa Orten como una prioridad. Las operaciones de bombardeo estratégico tenían entre sus objetivos las instalaciones de producción de aeronaves avanzadas. Oranienburg fue bombardeada. Múltiples instalaciones relacionadas con proyectos de aviación avanzada fueron atacadas sistemáticamente no solo para destruir capacidad productiva, sino para impedir que tecnología crítica pudiera escapar o ser trasladada. Con el avance de las fuerzas terrestres aliadas hacia el corazón de Alemania, comenzó la operación de inteligencia conocida como Lusty, que respondía a las siglas de Luftwaffe Secret Technology. El objetivo era simple y urgente: capturar aviones alemanes avanzados antes de que pudieran ser destruidos por sus propios creadores o caer en manos soviéticas. Equipos especializados seguían de cerca a las unidades blindadas de vanguardia, con listas específicas de aeronaves e instalaciones a asegurar. El taller de Friedrich-Roda, donde se encontraba el JU-229V3, fue capturado por fuerzas estadounidenses el 14 de abril de 1945. El avión estaba intacto. Incompleto, pero intacto. Los técnicos alemanes no habían tenido tiempo de destruirlo. O no habían recibido la orden. El Quinto 3 fue el único prototipo del JU-229 que sobrevivió a la guerra en condiciones que permitían su estudio detallado. Fue trasladado a los Estados Unidos, junto con documentación técnica, y en la medida de lo posible, con ingenieros que habían trabajado en el proyecto. El JU-229V3 fue almacenado eventualmente en las instalaciones del Smithsonian Institution, donde permanece hasta el día de hoy en el Centro Paul Garber en Suitland, Maryland. Durante décadas estuvo en un estado de deterioro preocupante. En años recientes ha sido objeto de trabajos de conservación, aunque no de restauración completa. Reimar Orten emigró a Argentina después de la guerra, donde continuó diseñando alas volantes en un contexto muy diferente. Murió en 1994. Walter Orten trabajó para la Fuerza Aérea de Alemania Occidental y posteriormente también emigró. Murió en 1998. Ninguno de los dos vio jamás volar una versión operacional de su diseño más ambicioso. ¿Qué habría ocurrido si el JU-229 hubiera entrado en producción en serie un año antes? Es una pregunta que los historiadores de aviación han debatido repetidamente. La respuesta honesta es que probablemente no habría cambiado el resultado de la guerra. Las fuerzas aliadas tenían una superioridad numérica y logística demasiado aplastante para que un número limitado de aviones avanzados pudiera revertirla. Pero habría complicado significativamente las operaciones de bombardeo estratégico. Habría costado más tiempo, más vidas, más recursos. El JU-229 representa algo específico en la historia de la aviación, el punto en que la desesperación estratégica y el genio técnico convergieron para producir algo genuinamente adelantado a su tiempo, en circunstancias que garantizaban que jamás podría aprovecharse plenamente. Los recursos llegaron demasiado tarde. La infraestructura industrial estaba siendo destruida. Los pilotos experimentados eran cada vez más escasos. Y el tiempo, el elemento que ningún programa de ingeniería puede crear de la nada, simplemente se había agotado. Lo que los ingenieros de Northrop Grumman estudiaron en Suitland décadas después no era solo un avión inacabado. Era evidencia de una trayectoria de desarrollo que, de haber tenido más tiempo, podría haber llegado a conclusiones que el mundo occidental no alcanzaría formalmente hasta los años 80 con el B-2 Spirit. No es exageración afirmarlo. Es la evaluación de los propios ingenieros que diseñaron el bombardero furtivo más avanzado de la historia cuando se encontraron frente a los planos de los hermanos Orten.
La historia del Ju-229 no es la historia de un arma que casi ganó la guerra. Es algo más inquietante que eso. Es la historia de una idea que era correcta, que llegó demasiado pronto para el mundo que la rodeaba, y que tuvo que esperar 40 años para que alguien tuviera los recursos y el contexto para demostrar plenamente lo que los hermanos Orten habían intuido en un hangar alemán en medio de una guerra perdida.